Bueno, la charla lleva por título El reinado de Cristo en la Eucaristía y los últimos tiempos. Ahora, comenzamos por preguntarnos, ¿a qué se llama los últimos tiempos? ¿Es el final de los tiempos, el fin del mundo? ¿Estamos ya en el final de los tiempos o si no, en qué momento de este desplegarse de estos últimos tiempos nos encontramos? Bueno, el final de los tiempos, ante todo, es aquel profetizado en la Sagrada Escritura, antes de la parucía, antes de la venida de nuestro Señor en la gloria. No es el fin del mundo, sino más bien el fin de un mundo. El fin del mundo está más allá todavía. Tiempos finales han sido llamados los tiempos a partir de la resurrección de nuestro Señor. Sin embargo, no es esto lo que queremos significar por finales, sino los acontecimientos anticipatorios inmediatos a la parucía, en lo que de relativo tiene de inmediato, pero bueno, es decir, los momentos de crisis, los últimos días. Y para ellos contamos con textos específicos como el capítulo 24 de San Mateo y la segunda, sobre todo, la segunda carta de San Pablo a los eh, cristianos de Tesalónica, en el segundo capítulo. También, por supuesto, Apocalipsis, ¿no? Y en varios capítulos. Pero vamos a ir ahora al capítulo 24 de San Mateo. Bueno, comienza con el asombro de los discípulos ante el esplendor del templo de Jerusalén, que Jesús desarma con una frase lapidaria, y esto en todo sentido lapidaria, porque dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De allí en adelante, el discurso se adentra en un relato de dolores que anteceden al alumbramiento del reino definitivo. Y estos dolores, son dolores de parto, no eran señales de un fin inmediato, sino del comienzo de un fin. Un tiempo de purificación profunda en el que la Iglesia deberá renovar su fidelidad a Cristo en medio de una gran prueba. Bueno, las profecías se van a ir desarrollando a lo largo de los siglos. Eso no fue lo que comprendieron los primeros cristianos, porque habían visto que pasadas 4 décadas de que él había dicho eso, se cumple que el templo bueno, Jerusalén es tomada y el templo destruido, y creyeron que todo era inmediato, que todo iba a cumplirse prontamente, y no fue así, claro. Desde que Jesús pronunció sus palabras en el Monte de los Olivos, la iglesia ha vivido en la espera de su regreso en la gloria. Y él antes de partir, que dice, bueno, en ese discurso también, velad, velad, pues no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Y eso comprendemos ahora que debemos recuperar esa atención escatológica que habíamos perdido, porque los tiempos están cerca o ya están aquí. Y esto es lo que voy a hablar. Bueno, en gran parte, porque después tendré que hablar también, insertar el reino eucarístico. Bueno, Cristo, el Señor, habla de una gran tribulación, sin parangón en la historia humana. Lo dice en siempre el capítulo 24. Pero antes de esa tribulación, anunció un proceso de engaño, de confusión, donde muchos serían llevados al error. Y habló de la aparición de falsos cristos, falsos mesías, de una caridad que se iba a enfriar, de una humanidad sumida en un desorden moral. Sin embargo, dejó claro que el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Bueno, el acontecimiento que dispara la gran tribulación, y siempre siguiendo este texto evangélico, es la abominación de la desolación, el lugar santo del cual habló el profeta Daniel, dice el Señor. ¿Cuál será esta abominación en el lugar santo? Bueno, aquí me puedo adelantar un poquito, digo, muchos coinciden que será cuando la iglesia se quite el sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía. Se trataría del reemplazo de la Eucaristía por un culto idolátrico. Y aquí mismo tenemos un presagio del final. ¿Por qué? Porque me parece que todo esto lo sabemos, como se dice por activa y por pasiva, y en mi caso yo lo compruebo por donde voy, y por donde me comunico, y se comunican
no sé, gran parte del mundo conmigo, que la Eucaristía viene siendo atacada y cada vez con mayor fuerza, con mayor violencia, con urgencia, diría, apoyados por reformas litúrgicas desacralizadoras, algunos que, bueno, de los que tienen que ser ministros del Sagrado Misterio se han vuelto agentes de degradación de la Eucaristía, despojándola de toda reverencia, impidiendo toda oración, nada de misterio, de significado sobrenatural. Y también hay una que decirlo, una profusión en todas partes, de ministros en casi todas. Eso no lo vi en Polonia, de donde vengo no hace mucho. Digo, profusión de ministros extraordinarios de la comunión. Además, atención, hasta lo llaman de la Eucaristía, no existe. Ministro extraordinario de la Eucaristía no existe. Hay ministros ordinarios de la Eucaristía nada más. Y estos ministros extraordinarios de la comunión, mientras que ellos dan la comunión, ministros o ministras, los sacerdotes se sientan, a esto quería hablar, ¿no? Mientras ellos dan la comunión, ellos están sentados. Son hermanos míos y me da mucha tristeza y a veces hasta rabia, pero es así. Es tremendo lo que está pasando. Obispos que niegan la adoración, gesto de adoración, incluso que lo escriben, ¿eh? Que no se puede comulgar de rodillas, en la boca, ¿eh? El misterio se degrada, no siquiera un objeto, ni siquiera un objeto de cuidado, de respeto. Y todo esto lo dicen en aras de la unidad. Ahora, esto es un fariseísmo, ¿no? Cuando han sido ellos quienes rompieron la unidad y atentaron contra la dignidad del culto que se debe a Dios. Bueno, luego, además de Mateo, está la segunda carta a los tesalonicenses, donde dice, no lo voy a leer todo, pero con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, dice, nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se pone por encima sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. Y digo, sigue diciendo, ya sabéis qué es lo que le detiene para su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando, ciertamente, solo hay el que ahora detiene, hasta que aparezca de en medio, aparezca de en medio. Y entonces ya hará manifiesto el inicuo, aquel inicuo cuya aparición es obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios de mentira, con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse, en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Dios le envía poderes de engaño a fin de que crean en la mentira. Bueno, lo dije así rápido, pero el tiempo me acusa. Tengo tanto para decir y no me va a alcanzar el tiempo. Bueno. Aquí vemos en esta carta que hay cuatro que son los grandes hechos que anteceden a la venida del Señor. La primera es la apostasía. El segundo es la figura del anticristo. El tercero son los obstáculos que impiden que este anticristo se manifieste. Y el cuarto es la gran persecución, la gran tribulación a que da lugar el anticristo. Bueno, empecemos con la gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, viene de la palabra griega apostasis, que es el abandono de un orden, de una autoridad, una separación sediciosa, brusca, una rebelión. Y la apostasía connota una ruptura violenta, una rebelión organizada, pero no solo contra Dios, sino también contra el orden que Él ha establecido en el mundo. Es decir, directamente contra Dios e indirectamente también. Bueno, hay dos, yo he tomado también algunos, digamos, ejemplos de dos grandes cardenales de la Iglesia Católica, uno ya santo, ambos compatriotas ingleses, y que, bueno, uno ya sabemos, el santo es Newman, San John Henry Newman, y el otro es Edward Manning. La autoridad contestada puede ser de orden civil o religioso, ¿no? Espiritual. Cuando es de orden civil, se trata de una sedición, de un golpe de Estado, digamos, ¿no? Una sedición. Y cuando es religioso, de un cisma. Según el cardenal Newman,
santo. La apostasía que precederá a la aparición del inicuo será un tiempo revolucionario en el que se atacará las bases de la sociedad. Pero fijémonos, ¿no?, lo que está diciendo, ¿no? Yo cuando pienso esto, los nuevos paradigmas que nos quieren imponer, las nuevas familias, modelos de familia, todo, el gay, el gamonio, lo que quieran, gaymonio, como digo, relegando la religión al ámbito privado. Y a partir de la gran apostasía, dice, vendrá la terrible persecución contra la iglesia, más feroz, dice, y peligrosa que cualquiera que haya sufrido de su comienzo. Eso también lo dice el Señor. Y citando al profeta Daniel, decía que será la cesación de todo culto religioso y la abominación de la desolación. Y junto a ella habrá un despliegue de milagros, lo dice el Señor, ¿no? También, reales o ficticios, que apunta el cardenal Newman, ya en su época, siglo XIX, podrían ser descubrimientos de las ciencias físicas. Ahora pensamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, que afianzarán el poder del anticristo, usado por el anticristo. Un poder de fascinación, decía, para aquellos que no tengan el amor de Dios firmemente arraigado en sus corazones. La Virgen dirá: aquellos que no conocen el amor de Dios. O sea, dice, todos excepto los elegidos. Y Newman exhortaba vivamente a que los cristianos meditaran en la realidad del anticristo y de su reino tenebroso, llamando fuertemente a la vigilancia y a la preparación. Decía: el cristiano debe aguardar ansioso los primeros rayos de la mañana y la venida de nuestro Señor, cuando Él ponga fin al reinado del pecado y de la maldad, complete el número de sus elegidos y perfeccione a aquellos que al presente luchan con la debilidad, pero que en sus corazones lo aman y lo obedecen. Magnífico, ¿eh? Cómo estas cosas hacen parecer también a lo que tanto insistía el padre Leonardo Castellani. Pues el cardenal Manning, por su parte, Henry Edward Manning, dice: parece innecesario demostrar que esta rebelión o apostasía es una separación no del orden civil, sino del orden y la autoridad espirituales. Y eso lo dice porque está en los escritos sagrados. Y en un pasaje, de, por ejemplo, San Pablo, parece declarar expresamente el significado de esa palabra de apostasía. Cuando dicen, le advierte a Timoteo, San Timoteo, dice el cardenal Manning, algunos se apartarán o apostatarán de la fe. Es decir, la autoridad entonces contra la que se va a producir la revuelta es la del reino de Dios en la tierra, para decirlo claramente, porque ¿cuál es esa autoridad? Es el reino de Dios. Es el reino de Dios que ya fue profetizado por Daniel. Esto lo comenta también Manning, porque recuerdan esa visión que él tiene de cuatro reinos, que al final una piedra que es lanzada, no se ve ninguna mano, y esa piedra destruye a todos y vuelve una gran montaña y llena la tierra. Es el reino de Dios. Es la iglesia única y universal, fundada, dice él, por nuestro divino Señor y difundida por sus apóstoles por todo el mundo. Ese es. Entonces la rebelión contra Dios es imprimis contra la iglesia y luego contra todo el orden por él establecido. Yo tenía un montón de ejemplos, pero no quiero porque si no, nos lleva para, no sé, 2, 3 horas. Bueno, lo que caracteriza esa rebelión en el orden espiritual, dice él, son tres notas que caracterizan a la rebelión, a la apostasía, digamos. Primero, el cisma. ¿El cisma qué es? Implica el rechazo de la gracia, reemplazado por opiniones humanas. Ahí viene, el cisma viene con la herejía. Bueno, ahí está. Segundo, dice, es la falsa teología. Nosotros lo que conocemos como modernismo o neomodernismo. A veces había llamado naturalismo, racionalismo. Tercero, niega el misterio de la encarnación. ¿eh? Ya sea niega la verdadera divinidad de Jesucristo o la verdadera humanidad o la persona divina del Hijo encarnado. Ahora, aquí hay una cosa importante: negando la encarnación, necesariamente, y a mayor razón, niega la transubstanciación, o sea, niega la Eucaristía. San Juan dice que quien niega la encarnación no es de Dios, sino es del anticristo. Así que esas son las tres notas de la apostasía: cisma, falsa teología y negación del misterio de la encarnación. Ahora,
La apostasía es la expresión del misterio de iniquidad que se manifiesta a partir del misterio de la encarnación. Y esto ocurre ya en tiempos de los apóstoles. Es decir, el espíritu del anticristo estaba actuando tan pronto como Cristo se manifiesta al mundo. Apenas comienza la propagación del Evangelio, aparecen las herejías nicolaitas, los gnósticos de otro tipo. Es decir, las tres características de la apostasía, el cisma, la herejía y la negación de la encarnación ya están, se hacían presentes ya en la época de los apóstoles. Esa apostasía. Es el misterio de iniquidad, es el misterio del anticristo, el espíritu del anticristo. Lo mismo va a ocurrir con posteriores herejías como la arriana, que no reconocen la divinidad de Cristo, la semiarriana, que sí es una especie de semidios, pero no Dios, la monofisita de una sola naturaleza, la monotelita que tiene una sola voluntad del Señor, no tiene dos voluntades, la eutiquiana, la macedonia, en fin. A lo largo de 2000 años, cada herejía sucesiva ha generado un cisma y cada cisma ha generado herejías. Y todas por igual niegan la presencia del Espíritu Santo que obra, que habla continuamente en la iglesia. Común a todas las herejías es sustituir la verdad de la revelación por opiniones humanas, conjeturas. Y todas, antes o después, niegan la encarnación del Verbo eterno. Incluso él los pone a los protestantes, que derivaron el racionalismo. Además, debemos recordar que todos los concilios, que de donde vienen los artículos de fe, nacieron principalmente como consecuencia de herejías que hubo que refutar. Bueno, esta apostasía tiene tres vertientes, digamos. Una vertiente doctrinal, una vertiente moral y una vertiente este, litúrgica del culto. Bueno, a ver brevemente. La vertiente moral se ataca la doctrina y se la pervierte desde dentro. Es decir, lo que hacen, y eso es típico de los modernistas, y lo vemos ahora, ¿no? No niegan directamente los dogmas, sino que los vacían de su contenido. Hacen un vaciamiento. En Argentina es famoso el vaciamiento de empresas. Es decir, es un fraude, claro, es una estafa. Se habla de la resurrección, pero como símbolo, no como un hecho histórico. Se habla de Eucaristía, pero como un memorial, ¿no? O como un banquete convival. Se habla, al pecado no se lo nombra, no se habla. Y a la verdad se la relativiza. No existe una única verdad. El modernismo, recordemos que fue condenado ya por San Pío X, ¿no? Con la encíclica Pascendi Dominici Gregis, y que lo definió como la síntesis de todas las herejías. Ahí están. En lugar de rechazar, como digo, abiertamente los dogmas, los reinterpreta, no hay verdades eternas, sino que hay experiencias religiosas, no hay magisterio, hay diálogo, no hay revelación, hay lecturas históricas. Mina la autoridad de la Iglesia y niega la inmutabilidad del dogma. Dicen que es susceptible de cambio. Y, y da una primacía a una cierta teología pastoral, en nombre de la pastoral todo, pero sin doctrina. ¿Qué pasa? Que lo que vemos produce una confusión generalizada entre todos, un relativismo práctico que disuelve la fe en una niebla de ambigüedades. Bueno. Está la apostasía, digo, moral. Si no hay una ley divina, si todo se somete al juicio subjetivo, cada uno se convierte en su propio legislador. El bien y el mal dejan de tener una raíz objetiva, se transforman en elecciones personales. Y todo esto alejado del Evangelio, ¿no? Se corrompe la moral cristiana, que es lo que está pasando. ¿eh? Vemos cómo la impiedad se reviste de virtud, es decir, empieza a ser lo que era malo, empieza a ser bueno, y lo que era bueno es malo. Las aberraciones son justificadas en nombre de los derechos. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo tengo derecho a vivir mi vida. Ahí tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos la manipulación genética, la ideología de género, la disolución del matrimonio, ficciones llamadas nuevos modelos de familia, la abolición de la diferencia entre los sexos, todos estos nuevos paradigmas que son una grave regresión moral y espiritual. Y lo peor es que estas prácticas son promovidas, son avaladas, son toleradas por las instituciones, incluso las que se dicen cristianas.
cuando perdieron la fidelidad a Cristo. Y es aquí donde la apostasía se vuelve más dolorosa, cuando se produce en el interior mismo de la iglesia. La tragedia es esta, que de sus estructuras jerárquicas, de sus altares, de sus cátedras, de los púlpitos, se está promoviendo todo esto. Cada día nos llega cada noticia. Pero bueno, en su Apocalipsis, el padre Castellani, cuando habla sobre la medición del templo, dice, todos los santos padres han visto en esta visión de la medición del templo el estado de la iglesia en el tiempo de la gran apostasía. Un grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo. La religión en general es pisoteada durante 42 meses. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. Ahí está. La religión será adulterada, dice el padre. Sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica, no eliminada, pues en alguna parte debe estar el templo en que se sentará el anticristo. Es el vaciamiento, no solo un templo ahí, haciéndose adorar como Dios, que dice San Pablo. La gran apostasía será la más grande herejía, dice. ¿Qué es lo que puede corromper a la iglesia? Se pregunta. Lo mismo que corrompió a la sinagoga, el fariseísmo. Las exterioridades pueden quedar aumentadas incluso, dice. La misa cantada en Barcelona, por ejemplo, egregio espectáculo operístico de siglos pasados. Es decir, sí, te doy el vetus oro, te doy el rito antiguo, pero no importa, yo hago lo mío, ¿no? Y dice, atención, una vez retirada la pequeña superstición que tiene dentro ahora, ¿cuál es la superstición? La creencia en el Santísimo Sacramento. Ahí está lo que se quita. ¿Eh? Pues eso es lo que van a terminar de hacer. Bueno, no me voy a adelantar. La apostasía, entonces, liturgia, que es la otra, es el corazón atacado, es la desacralización del culto. La Eucaristía, que es el centro, el culmen de la vida de la Iglesia y de la misión de la Iglesia, y esto lo dice el Concilio Vaticano II, ha sido progresivamente despojada de su carácter sagrado. Y se ataca a la Santa Misa, es decir, el acto más sublime de adoración que tiene que ser la Santa Misa, fue transformado, se transforma en algo plato, es decir, llano, en una asamblea horizontal, sin reverencia, sin silencio, sin misterio, sin nada. El presbiterio, que es el lugar de los presbíteros, pasado, bueno, ahí profanado, en fin. La liturgia ya no orienta al cielo, sino que se pliega, es chata, es hacia abajo, ¿no? Jesucristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, aún en esos casos tan deleznables. Eso es lo triste. Y lo muestran en los milagros eucarísticos. Hay una apostasía práctica, es eso. Es decir, como si no existiese. Pérdida de fe en la Eucaristía es el síntoma más alarmante de este estado espiritual. Cuando se deja de arrodillarse, cuando se comulga sin confesión, cuando se trivializa el altar, el canto, el gesto, se está tocando el núcleo mismo del misterio de los misterios.